¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Nicolás Tomasino, soy médico intensivista y neumólogo, actualmente docente en la cátedra de neumología. La idea hoy es contarles algunas cosas de oxigenoterapia, intentando modificar la visión que tienen de un tema tan frecuente. Este es un poco el mapa de trabajo, la importancia del tema. Vamos a tocar la importancia del tema, vamos a hacer hincapié en algunos conceptos claves, vamos a hacer hincapié en algunos aspectos del beneficio y el daño que genera el oxígeno. Los objetivos de la administración de oxígeno, ya los digo, son mejorar la sobrevida, corregir la hipoxemia y evitar los riesgos de la hiperoxia. Deben entender, y la idea es esa para esta charla, el oxígeno como un fármaco, con sus indicaciones precisas, con su posología, con una dosis que debe ser titulada por objetivo, con una presentación farmacológica que debe adecuarse al paciente y a los objetivos, con la posibilidad de dosificar sus niveles en sangre y tratar de quedar dentro del margen terapéutico, que desde ya les digo que es estrecho. Respecto a la importancia, la oxigenoterapia es la comida de todos los días de los emergentólogos, anestesistas, neumólogos, la gente que trabaja en las ambulancias, de casi todos. 34% de los pacientes que están en las ambulancias tienen oxígeno, más de 25% de los pacientes que ingresan a la emergencia tienen oxígeno, más de 15% de los que son admitidos en el hospital tienen oxígeno. Y de estos, más de la mitad tienen hiperoxia. Claramente hay un grupo de pacientes que se benefician de la administración de oxígeno, pero hay un grupo de pacientes a los cuales se lo estamos administrando y que no se benefician e incluso se perjudican de la administración de oxígeno. Algunos conceptos claves: la hipoxia es un concepto tisular, celular. La hipoxia hace referencia al sector tisular y celular. La entrega de oxígeno está determinada por varias cosas, interesa así la PaO2 y la saturación, pero hay otros componentes en la entrega de oxígeno que al final son los que pueden determinar la presencia de hipoxia celular. El gasto cardíaco, la hemoglobina, ahí sí la saturación y sí el oxígeno disuelto, ¿no? Es decir, que estos son los componentes que uno debe tener en mente cuando analiza un paciente en el cual está planteando que tiene hipoxemia o hipoxia. Respecto a la disnea, una aclaración, sobre todo para la gente de neumología: el oxígeno es el tratamiento de la hipoxemia, no de la disnea. No hay ningún trabajo, ni se ha logrado demostrar que el oxígeno tenga un efecto consistente sobre la sensación de disnea en los pacientes que no están hipoxémicos. Ahí tienen la guía de los británicos. Y nada, a manera de anécdota, todos hemos visto pacientes hipoxémicos que, estando con oxígeno, su disnea se alivia poniéndose un ventilador frente a la cara, porque estimula otros receptores y eso les alivia la disnea. Así que el resumen es que disnea no es igual a oxigenoterapia. Y sobre esto se va a basar la mayor parte de la charla. El oxígeno, cuando está correctamente indicado, no hay dudas de que disminuye la mortalidad, pero en dosis excesiva o administrado inadecuadamente incrementa la mortalidad. Y ese margen terapéutico es estrecho. Alguna otra vez que di esta charla, la parte de los beneficios me parecía que no tenía ni que nombrarla y que con este dibujo estábamos resueltos, que no había ni que hablar de que el cerebro come oxígeno y que sin oxígeno se daña y que el paciente sin oxígeno se daña. Sin embargo, así como hay gente que plantea que la Tierra es plana y esas cosas, he encontrado algunos colegas y residentes que me han planteado que la gente no se muere de hipoxemia. Y bueno, lo puse ahí abajo. Básicamente la hipoxia severa puede determinar daño encefálico severo, incluso la muerte del paciente. Esto es de Respiratory Medicine, 2018. Si bien la causa de muerte en la mayoría de los distrés es la falla multiorgánica,
10 a 15% de las muertes son causadas por hipoxemia refractaria. Cuando uno va a buscar la evidencia que sustenta que el oxígeno tiene beneficio, fíjense ahí, busqué hipoxemia, hipoxia y muerte, y hay más de 14.000 trabajos, la gran mayoría en los últimos años. Se ve que no soy el único que ha visto a algunos terraplanistas. Cuando uno busca hipoxemia y apoptosis, encuentra más de 13.000 trabajos, también increciendo en los últimos años, como el estrés oxidativo y la hipoxia generan apoptosis celular en distintos grupos celulares, y de eso van esos 13.000 trabajos. Bien, habiendo aclarado esas cosas respecto al beneficio, respecto al daño, es una norma cultural administrar oxígeno a pacientes enfermos independientemente de la saturación de oxígeno en sangre. Todos hemos visto, todos lo hemos hecho, ponerle oxígeno a un infarto, porque tiene un infarto, ponerle oxígeno a un stroke, porque sí, porque tiene un stroke, sin tener en cuenta la saturación de oxígeno. La administración de oxígeno no es inocua, cuando no está indicado, y este daño está demostrado en niños, en adultos, tanto en insuficiencia respiratoria aguda como en insuficiencia respiratoria crónica. El oxígeno innecesario, administrado de manera innecesaria, incrementa la mortalidad de los pacientes médicos en el hospital, como les voy a mostrar más adelante. Y bueno, el oxígeno a dosis altas y por tiempos prolongados genera daño pulmonar. En algunos modelos se ha demostrado que en las 3 a 12 horas de administración de oxígeno a FiO2 empiezan a aparecer signos similares a bronconeumonía, comienza a aparecer daño del endotelio capilar y edema intersticial. A las 12 a 30 horas se empieza a alterar la complacencia pulmonar, disminuye la capacidad vital, se engrosa la membrana arteriocapilar capilar. Más de 30 horas se destruyen algunos tipos celulares y proliferan otros, y asistimos al inicio de una fase exudativa, donde predomina la alteración BQ, el shunt, y claramente empeora la hipoxemia, similar a lo que vemos en el distrés. La magnitud de la lesión está directamente relacionada con la concentración de oxígeno utilizada y la duración del tratamiento. Los radicales libres son el brazo armado de la hiperoxia, activan señales intracelulares de estrés, generan secreción de citoquinas proinflamatorias, generan invasión alveolar de polimorfonucleares, incrementando la inflamación local, son y tienen efectos citotóxicos directos, generando apoptosis celular en distintos grupos, destruyen la membrana alveolocapilar y aumentan la permeabilidad capilar. Y bueno, parece de perogrullo, pero a mayor dosis de oxígeno, mayor cantidad de radicales libres. Acá ven los mecanismos moleculares de la respuesta celular a la presencia de hiperoxia, ¿no? Y fíjense que la vía final común es la apoptosis necrosis celular. ¿Sí? Bien, los efectos adversos, más allá de los que mencionamos, también a nivel respiratorio pueden empeorar el desequilibrio BQ, y esto es mayor en retencionistas. Es una de las causas de que los pacientes EPOC empeoren con la administración de oxígeno, porque desaparece la vasoconstricción pulmonar hipóxica, puede causar depresión del centro respiratorio y genera atelectasias por desnitrogenización. Una FiO2 de 0,5 ya incrementa el riesgo de atelectasia por reabsorción, y esto es aún más a volúmenes corrientes pequeños. Y bueno, y esto yo cuando estudiaba respiratorio, estos eran los 4 de Liverpool del daño pulmonar de la RM, el barotrauma, el volutrauma, atelectrauma y biotrauma. Creo que tenemos un quinto Beatle, que es la hiperoxia, que debemos incluirla dentro de las cosas con las cuales podemos hacerle daño a los pacientes que tenemos en ventilación mecánica. Ya mencionamos sus efectos proinflamatorios a nivel pulmonar, también los tiene a nivel sistémico. Genera alteraciones cardiovasculares, disminuye el gasto cardíaco, genera vasoconstricción periférica, da vasoconstricción coronaria, tiene efectos tóxicos sobre el sistema nervioso central, claramente demostrados en los pacientes neonatos, pero también hay trabajos que demuestran toxicidad en el sistema nervioso central
en pacientes adultos. Y otro de los efectos adversos que no quiero dejar de mencionar es el buffer temporal que genera la hiperoxia. Da una falsa sensación de seguridad tener a los pacientes saturando 99 o 100, hecho que es frecuente en los CTIs. En hiperoxia, el tiempo necesario para detectar un evento aumenta. Y acá les puse solo a manera de ejemplo, si nosotros tenemos un enfermo saturando 100, nos vamos a alarmar quizás cuando el paciente empiece a saturar 92, 93, y eso puede implicar que el paciente deterioró el PAFI o una PO2 desde 350 a 85. Esos fueron 5, 6, 7, 10 horas que nosotros no detectamos que el paciente estaba empeorando. Si nosotros hubiéramos tenido al paciente saturando 93, 94, probablemente en mucho menos tiempo hubiéramos detectado que había algún evento adverso en ese paciente. Retrasa significativamente el reconocimiento del deterioro clínico. Esto es de un trabajo de pediatría, pero me pareció muy claro. Acá tienen la concentración de oxígeno, y acá tienen el tiempo, ¿no? Y acá tienen el riesgo de toxicidad o daño. Y fíjense que las concentraciones altas, aún a cortos tiempos, generan daño, ¿no? Ni que hablar que incrementan el daño las concentraciones moderadas en exposiciones más prolongadas, ¿no? Así que básicamente lo que tenemos que hacer, y nuestros objetivos tienen que ser administrar el oxígeno que necesita por el menor tiempo posible y en la menor dosis posible que nos permita cumplir nuestros objetivos. Estos son dos trabajos de los cuales voy a sacar algo de información y que les voy a mostrar. Ahí tienen las referencias. Esto es el resumen de IOTA, de este trabajo, que es mortalidad y morbilidad de la administración de oxígeno de manera liberal o conservadora. Es una revisión sistemática y metaanálisis, y quiero hacer hincapié en algunas cosas. Son 25 trials que incluye, con más de 16.000 pacientes de varios centros del mundo y de varios continentes, y de los cuales los pacientes incluidos fueron pacientes médicos con infarto de miocardio, neurológicos con stroke o TEC, ¿tá? Pacientes críticos, ¿tá? Tanto médicos como quirúrgicos, y pacientes de urgencia quirúrgicos. Más de 1.500 de estos pacientes estaban en ventilación mecánica. Acá tienen un resumen de los trabajos y el peso relativo de cada uno, ¿no? Y básicamente quiero que vean abajo las conclusiones del metaanálisis, donde queda favorecida claramente la estrategia de la administración conservadora de oxígeno, guiada por objetivos. La administración conservadora disminuye la mortalidad global, disminuye la mortalidad a 30 días, disminuye la mortalidad en el seguimiento a largo plazo. Acá lo tienen, como la estrategia conservadora tiene menos mortalidad que la estrategia liberal, y ese efecto se mantiene a lo largo del tiempo. Así que como conclusión de este trabajo, tenemos evidencia de alta calidad de que la oxigenoterapia liberal aumentó el riesgo relativo de mortalidad hospitalaria a 30 días a largo plazo, sin ninguna mejora en otros resultados como la discapacidad, el riesgo de neumonía intrahospitalaria, infecciones intrahospitalarias o duración de la instancia hospitalaria. El oxígeno administrado de manera liberal en enfermedades agudas, en pacientes agudos, no es inofensivo. Bien, y este es un resumen del otro trabajo, básicamente que muestra cuáles son nuestros objetivos, y claramente debemos tener como objetivo una saturación menor o igual a 96 en los pacientes. Están incluidos todos los pacientes críticos, y hay 4 pacientes que no se benefician de la administración conservadora de oxígeno, que más adelante vamos a ver. Ahora bien, acá lo que quiero mostrarles es que a medida que aumenta la saturación, ¿no?, se incrementa el riesgo relativo de mortalidad, ¿no? 96 es un límite arbitrario que por ahora parece razonable,
pero vamos a tener que encontrar los límites superiores por debajo de los cuales se optimice la relación riesgo-beneficio, daño-beneficio de la administración de oxígeno. Bien, en suma, el oxígeno administrado de manera liberal incrementa la mortalidad. Este efecto parece disminuir luego del tiempo de exposición, pero vimos que hasta un año por lo pronto se mantenía. Por encima del 96%, por cada 1% que se incrementa la saturación, el riesgo relativo de mortalidad intrahospitalaria se incrementa un 25%. Por cada 1% que se incrementa la saturación, por encima de 96, el riesgo relativo de mortalidad en el seguimiento a largo plazo se incrementa en un 17%. Nada despreciable. Bien, en suma, las dosis innecesariamente elevadas de oxígeno incrementan la mortalidad, incrementan la morbilidad, esto no lo mencionamos, pero incrementan los días de hospitalización e incrementan los costos. ¿Sí? Bien. Respecto a la oxigenoterapia, bien, vamos a hablar solamente de la oxigenoterapia en agudo, y la oxigenoterapia crónica es otro capítulo, que ya los neumólogos se encargarán en su momento. Es un fármaco con indicaciones y contraindicaciones, con vías y modos de administración, con una dosis adaptada a los objetivos, con un margen terapéutico, como vimos, y en la cual podemos dosificar los niveles en sangre. El objetivo cuando uno administra oxígeno es lograr una oxigenación adecuada con la fracción más baja de oxígeno posible. El objetivo de la administración de oxígeno es la normoxemia, no la hiperoxemia. Y a pesar de que hace más de 100 años que le estamos administrando oxígeno a la gente, la normoxemia aún no la tenemos claramente definida. Por ahora parece estar entre 92, 93, algunos dicen 90 y 96. Bien, nosotros administramos oxígeno cuando hay hipoxemia. La hipoxemia tiene causas pulmonares y extrapulmonares, que van a ver en otro teórico. Dentro de las pulmonares, el desequilibrio BQ, el shunt intrapulmonar y las alteraciones de la difusión. Dentro de las causas extrapulmonares, el descenso de la fracción inspirada de oxígeno y la presencia de shunt intracardíaco o cardíaco. La hipoventilación no es la hipoventilación no se debe tratar con oxígeno. Y bueno, ¿cómo vamos a administrar ese oxígeno? Tenemos sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Dentro de los sistemas de bajo flujo tenemos los catéteres nasales, las máscaras simples y las máscaras con reservorio. Dentro de los sistemas de alto flujo, las máscaras de flujo controlado y el OAF, del cual van a tener alguna charla. Los sistemas de bajo flujo, el flujo es menor que el flujo inspiratorio del paciente, por lo tanto el paciente inhala una mezcla de oxígeno y de aire atmosférico, y no aseguran niveles estables de FiO2. La FiO2 en los sistemas de bajo flujo depende de la FiO2 que recibe el paciente, depende básicamente del patrón ventilatorio, del flujo de oxígeno que le estoy administrando, del dispositivo empleado y del tamaño del reservorio. Respecto a la cánula nasal, tres cosas. La FiO2 aumenta 3 a 4% por cada litro minuto que se aumenta el oxígeno, por lo que la FiO2 aportada oscila entre 24 y 36%. A menos de 4 litros minuto no es necesario humidificar ese oxígeno, la nariz cumple ese rol. No debe usarse a más de 6 litros minuto, es sumamente confortable, le permite al paciente hablar, comer, expectorar, toser, es realmente confortable. Respecto a la máscara de flujo libre, da más FiO2 que la cánula nasal, básicamente porque aumenta el reservorio. La FiO2 que administra puede estar entre 0,4 y 0,6, dependiendo a cuántos litros minutos se encuentra en la pared. Si está a 5 o 6 litros minutos, la FiO2 es de 0,4. Si está entre 6 y 7, aproximadamente 50%. Si está entre 7 y 8, aproximadamente 60%. No usar flujos menores a 5 litros minuto porque favorecen la reinhalación de CO2 desde el reservorio. Los flujos mayores a 8 litros minuto no incrementan la concentración de oxígeno. Respecto a las máscaras con reservorio, el flujo de oxígeno tiene que ser suficiente para mantener la bolsa inflada. Los FiO2 que suministran va de 60 a 90%. Tienen salidas de tienen sistema de salida de CO2 a ambos lados. Y tenemos dos tipos de máscaras: las máscaras de no reinhalación,
que incluye una válvula unidireccional entre la bolsa y la máscara, y las máscaras de reinhalación parcial. La de reinhalación parcial la tienen ahí a la izquierda, que no tiene válvula, y la de no reinhalación tiene una válvula unidireccional aquí, entre la bolsa y la máscara, y también tienen válvulas unidireccionales para permitir la salida de CO2. Las de reinhalación parcial dan una FiO2 más baja que las de no reinhalación, cuya FiO2 puede llegar a 80 o 90%. Bien, respecto a los sistemas de alto flujo, el flujo de oxígeno suministra la totalidad del gas inspirado y por lo tanto permiten administración de dosis más altas y seguras. Es decir, yo sé qué FiO2 le estoy administrando, la FiO2 es constante e independiente del patrón respiratorio, y van entre 24 y 50%. La indicación es cuando es necesario controlar la FiO2 que le estoy administrando al paciente, o no consigo saturación aceptable con los otros sistemas. Acá tenemos las máscaras de flujo controlado, o de alto flujo. Utilizan el sistema Venturi, que básicamente lo que hace es, mezclan aire ambiente a través de un orificio. El jet de oxígeno genera una presión negativa que hace que entre, que entre aire de ambiente, y con un flujo de oxígeno preestablecido y un tamaño del orificio también preestablecido, se logran mezclas conocidas de oxígeno, ¿no? Y el gas exhalado sale por ahí. La entrada de aire depende de la velocidad del jet y del tamaño de apertura de la válvula. Acá tenemos un tipo, aquí tenemos otro tipo. En estas tienen claramente indicado para lograr la FiO2 qué nivel de apertura necesitan y cuántos litros minuto necesitan del oxígeno proveniente de la pared. Estas otras son de flujo fijo, digamos, no se pueden modificar, y básicamente dicen en algún lugar cuánto flujo deben tener para administrar la FiO2, que está identificada por colores. Respecto a OFF, les va a hablar Rodrigo Beltramelli. Bien, vimos que el oxígeno era una droga, vimos que tenemos distintas formas de presentación que debemos adecuar a los objetivos de nuestros pacientes, y ahora tenemos que determinar qué dosis de oxígeno necesita ese paciente. Bien, hay una recomendación fuerte, la recomendación 1, de no administrar más oxígeno si ya la saturación es 96, es decir, no superar las saturaciones superiores a 96. Sugieren además no empezar oxígeno si la saturación está entre 90 y 92 en pacientes con stroke e infarto de miocardio. Y para todos los pacientes hay una recomendación fuerte de no empezar oxígeno si el paciente satura más de 93. ¿Sí? Estas recomendaciones, y sobre todo la de no superar el 96% de saturación, aplica a todos los pacientes con una enfermedad aguda médicos, sin excepción, con algunas excepciones que ahora vamos a ver, perdón, que son estas. Hay 4 grupos de pacientes que se benefician de la hiperoxia y que tienen resultados probados beneficiosos. Los pacientes con neumotórax, la intoxicación por monóxido de carbono, la cefalea en racimo y la crisis drepanocítica. Bien, respecto al margen terapéutico, ya lo nombramos, pero lo queríamos dejar todo junto. El objetivo es saturación entre 93 y 96 para la mayoría de los pacientes médicos, menos esas 4 excepciones. En stroke y IAM, no iniciar oxígeno, se satura entre 90 y 92, aunque esta recomendación todavía no es muy fuerte. Y si la enfermedad respiratoria es crónica, el objetivo va a ser más bajo y va a estar entre 88 y 92%. ¿No? Probablemente, y eso es hacia donde vamos a encontrar un límite superior donde el oxígeno beneficia a los pacientes menor a 96, que probablemente se encuentre cerca de 94. Y a cualquier paciente o familiar de paciente que yo le diga que si yo le disminuyo el oxígeno, le voy a disminuir el riesgo de muerte, probablemente esté de acuerdo. Bien, respecto a la dosificación de oxígeno, o cómo saber los niveles de oxígeno, vamos a hablar algunas cosas de oximetría de pulso.
Básicamente la oximetría de pulso estima el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno, y hay algunos detalles que quiero aclarar. El valor mostrado es un promedio basado en los 3 a 6 segundos anteriores, o sea que lo que nosotros estamos viendo ya sucedió. La precisión está entre 2 y 3% del valor real, y esto es cierto para saturaciones entre 70 y 100%. Para saturaciones menores a 70 no logra medir, y básicamente lo que hace es lo calcula y no es confiable. Otro detalle importante es que con hipotensión disminuye drásticamente la sensibilidad de la saturometría del pulso. Respecto a las ventajas, es rápido, no invasivo, continuo, permite toma de decisiones, por ejemplo, neumonía, ingresa, no ingresa, y el 98% del oxígeno se transporta de este modo. Como desventajas, podemos mencionar que es malo en hiperoxia, no la mide, llega a saturar 100, y eso puede equivaler a 130 del PaO2 o 500 del PaO2. Además, utiliza un valor promedial, es decir, una caída, por ejemplo, de 140 o de 300 a 60, como es un valor promedial, lo puedo terminar detectando 1 o 2 minutos después. Cuidado en la intubación, que en realidad la desaturación puede estar sucediendo y yo no darme cuenta. Y bueno, obviamente que solo puede interpretarse si la onda es normal, si es una onda dícrata, similar a la de la presión arterial. Tiene sus limitaciones, que son muchas: el movimiento, la mala perfusión, los ritmos irregulares, la luz ambiental, el posicionamiento de la sonda, la presencia de pulsación venosa, colorantes intravenosos, esmaltes. Dos que me llamaron la atención: una, que es la que siempre nombramos, la carboxihemoglobina, que no se puede utilizar la saturometría, y la presencia de glicohemoglobina A1 mayor al 7% sobreestima la saturación. En sépticos se han demostrado niveles falsamente bajos o altos de saturometría que no se correlacionan con los valores reales. En hipotermia están falseados los valores por vasoconstricción. En presencia de anemia solamente cobra jerarquía la limitación para hemoglobina menor a 5, que no es muy frecuente, pero a veces vemos. Y en presencia de congestión venosa, insuficiencia tricúspide severa, subestima la PaO2 porque detecta sangre venosa pulsátil menos oxigenada como parte de la muestra arterial. Bien, respecto a la PaO2, la PaO2 que nosotros medimos en la gasometría, básicamente lo que está midiendo es el oxígeno disuelto en plasma, que es el 2% que no está unido a la hemoglobina, ¿no? Es uno de los mecanismos menores de transporte de oxígeno. La gasometría nos da un valor de saturación de oxígeno, pero la estima a partir de la PaO2, ¿no? Y asume que el oxígeno disuelto y el unido a la hemoglobina están en equilibrio, y con eso lo calcula. Alteraciones en el pH, la temperatura y la concentración de 2,3-difosfoglicerato alteran esa relación entre la PaO2 y la saturación de O2 que calcula el gasómetro. Bien, ¿y cuál es el futuro en la oxigenoterapia? Seguramente venga por aquí, por la autotitulación. El médico pone un objetivo, el dispositivo procesa la señal, administra mediante la fuente de oxígeno, modificando el flujo para adaptarse a ese objetivo, mide en el paciente con algún tipo de sensor y modifica la cantidad de oxígeno que le está administrando al paciente para adecuarse a ese objetivo, ¿no? Acá tienen algunas gráficas de ese trabajo, cómo se logra cumplir el objetivo sin episodios de hiperoxia en los sistemas de autotitulación. Hay 3 sistemas disponibles, este es uno de ellos, y básicamente funciona con eso que les mostraba. Bien, y el futuro también va a ser la modulación de los mediadores moleculares de la hiperoxia. Acá tienen algunos de los trabajos, de por dónde vienen, de cuáles son los objetivos y cuáles son los mecanismos que intentan modificar para modificar o alterar los efectos tóxicos de la hiperoxia. Bien, esto se los puse porque no sé si va a tener resultado, pero bueno, es un poco en lo que está trabajando alguna gente. Quiere tal
generar una suspensión inyectable de micropartículas a base de lípidos que se autoensamblan y que encapsulan en ese autoensamblaje un núcleo de gas de oxígeno puro. Administraron esas micropartículas a conejos, hipoxémicos, y mejoraron la saturación arterial administrando oxígeno, digamos, de manera intravenosa. Así que el en suma de esta charla es que el oxígeno es un fármaco, que discutimos nuevamente en pleno 2020 los beneficios de darle oxígeno a la gente que está hipoxémica, pero insistimos mucho en el daño y en el incremento de la mortalidad por administrar oxígeno cuando no está indicado o a dosis más elevadas de las necesarias. Dijimos que tiene indicaciones precisas y que tiene modo de administración y dosis que deben ser adecuadas a la situación clínica y los objetivos. Creo que no hay mucho más para decir, así que bueno, nada, les agradezco su atención.